començar aquesta conversa parlant de traumes, de l'efecte del Patronato de Protecció a la Mujer en la subjectivitat de les dones i els seus vincles socials. I potser per començar, i la majoria ho ha estat veient, no? Estat ara amb aquests documentals, segurament el que més sobta d'aquesta realitat és que estem parlant d'una institució que va néixer el 1941, que estem al 2025 i que, com aquell que diu fa 4 dies que estem socialitzant el debat, bàsicament a partir del 2023, que es crea el grup de suport a l'Associació contra l'Oblit. El 2022 aquí la BON va subvencionar que es pogués fer aquest meravellós documental dels buits. També el 2022 la Maria Forns es preparava per les jornades al Born en què ella explicava el seu cas, però tot això és molt recent. Tenim la Consuelo García del Cid, que sí que el 2012 va publicar el seu testimoni, però què han fet les administracions mentrestant? La llei de memòria de l'Estat del 2022 no recull el Patronato com a victimari. I ara podem parlar que el Parlament de Catalunya ha aprovat fa poques setmanes la primera comissió d'investigació per tirar endavant des d'un Parlament que no és d'àmbit estatal sinó d'un govern autonòmic, i que la llei de memòria catalana tindrà unes esmenes que recolliran el Patronato, però això és fruit d'una feina intensa, d'una incidència política del grup de suport que està fent tota aquesta feina, aglutinant tota la feina de les investigadores, de la feina memorialística, de la lluita feminista, de la incidència política i del treball documentalista, una feina que aglutina i que també incideix en totes aquestes branques. Ja segur que ja al llarg de la jornada s'ha dit molts cops, però està bé avui ara recordar-ho, que aquesta institució no només va sobreviure a la mort del dictador, no només va sobreviure a un canvi de règim, que va ser un canvi de règim però no pas una ruptura amb el règim anterior, que va sobreviure a un traspàs de competències. La Generalitat de Catalunya l'any 1981 va rebre aquesta institució en la seva estructura i que en canvi, tot i que és veritat que en el 76, el 79 el moviment feminista va reivindicar aquesta amnistia per les dones i va reivindicar que s'acabés la impunitat per aquestes ordres religioses, però després l'androcentrisme que ha dominat a tota la política, el patriarcat que ha dominat a tota aquesta política, inclús la feina memorialística de recuperació democràtica i la impunitat que se li ha continuat mantenint a l'Església, poden explicar d'alguna manera per què aquest buit, per què aquest silenci, que és atroç i que és incomprensible, perquè estem parlant de molts i molts anys. De fet, ara estem ja en la celebració dels 50 anys de la mort del dictador i aquí la primera fita institucional l'estem celebrant el 2025. Per tant, a part d'aquestes causes estructurals del silenci i de l'oblit, de les quals haurem de prendre mesures per demanar explicacions, hi ha d'haver altres causes. Hi ha d'haver altres causes i és el que parlarem avui. Causes que tenen a veure amb com va ser aquesta repressió, amb com va ser l'efecte que va produir tota aquesta repressió sobre les adolescents. Eren dones joves, eren nenes moltes vegades, eren adolescents que van patir totes aquestes vexacions, aquestes accions de violència extrema. Inclús parlàvem ara, prohibint-los fins i tot parlar amb les companyes, parlar la seva pròpia llengua, si no era la de l'imperi, parlar, fer amistats, tot aquest intent de despersonalització va tenir el seu efecte.
i per tant no s'explicaria tampoc aquest silenci tan llarg només amb les causes estructurals, sinó també hem d'aprofundir amb l'efecte sobre les persones. I fixeu-vos que ara comencem a tenir supervivents que parlen públicament, que s'exposen públicament, però moltes d'elles han trigat molts anys a fer-ho, han necessitat molt temps, també molt treball personal, acompanyament terapèutic, acompanyament de professionals de la salut mental, per poder també assumir, com passa molts cops amb persones que han patit abusos, els abusos de la pederàstia, per exemple, que també triguen moltes vegades molts i molts anys a reconèixer-los, a poder-s'ho reconèixer. Doncs de tot això parlarem del trauma, d'aquest dolor psicològic i també de com es supera o com s'acompanya. I per començar, començarem amb la Pilar de Cid, que ella és psicòloga clínica i psicoanalista, és presidenta del Foro Lacaniano de València i és també supervivent del Patronato de Protección a la Mujer. I Pilar, la primera pregunta que et volem traslladar és l'objectiu que tenien era reeducar totes aquelles dones perquè no fossin rebels, perquè no pensessin per si mateixes, perquè fossin afins al nacionalcatolicisme i és evident que amb tu no se'n van sortir. Per tant, en el teu cas, quins mecanismes van ser claus per la teva resistència, per no ser adiestrada, i quins riscos vas córrer en aquest sentit? Bueno, muchas gracias, porque la pregunta me permite historizarme además. Y creo que eso es importante para las supervivientes del patronato, poder historizarnos respecto a lo que nos pasó. Y al respecto, quizás empiezo por la lengua. Yo nací en Valencia, pero yo nací en Valencia en el 51, de una familia paterna del País Valencià, pero de una familia materna aragonesa. Y mi madre me prohibía radicalmente hablar la lengua de mi padre porque siempre tenía miedo a ser detenida. Y no es por casualidad que tuviera miedo. Tenía miedo porque efectivamente en el 19 de julio del 36 detuvieron a mi abuelo, que era secretario del gobernador de Teruel, se lo llevaron a Zaragoza. Y las últimas cartas que tenemos de él son del 8 y 9 de agosto del 36. Como eran asesinados de zapato y no de alpargata, fueron muy bien ocultados sus cuerpos, de manera tal que a fecha de hoy no los hemos encontrado. En el 37, con la recuperación de Teruel por el ejército republicano, pudieron salir de Teruel y llegar a Valencia, en mi familia materna, donde tenían familia, y en el 39, cuando acabó la guerra, porque Valencia fue la última capital republicana, cuando terminó la guerra, detuvieron a mi abuela, la ingresaron en el convento de Santa Clara y estuvo en la cárcel hasta 6 años después aproximadamente. De tal manera, es el mecanismo, tu pregunta, el mecanismo para sobrevivir al patronato creo que se articula ahí. Aquí mi infancia está absolutamente vinculada a, por un lado, a tener miedo y por otro lado a sobrevivir al miedo, lo cual es una aparente contradicción, pero que articula un poco la que soy hoy, la que era entonces y la que he sido siempre. De tal manera que, ya que vamos a hablar de trauma a través de todo el tiempo, podríamos decir que, como muy bien sabe Teresa, el trauma tiene 2 tiempos. La primera parte del trauma, en mi caso, se articula alrededor de la guerra civil y la posguerra inmediata, y la segunda parte del trauma con mi ingreso en el patronato. Entonces, yo creo que el mecanismo es subjetivo, como el mecanismo de cada una de las mujeres que estuvimos en el patronato y que cada una, desde sus posibilidades, adoptó
distintas posiciones porque es las que dictaba las condiciones de su inconsciente, su situación vital. En el patronato yo conocí en adoratrices concretamente a chicas de familias humildes, pero también a chicas de la alta burguesía valenciana o de la burguesía de otros lugares, porque uno de los rasgos del patronato era la deslocalización. Entonces, no es cierto que hubiesen prostitutas o caídas o en riesgo de caer, sino más bien mujeres no normativas con el régimen que de una manera u otra se hacían notar y que el tejido social de la época, no solo, como tú muy bien has dicho, es responsabilidad del Ministerio de Justicia, de la historia de las mujeres, de la historia de la memoria histórica o democrática, como queramos llamarla, sino también es efecto, el patronato también es efecto del silencio que se organiza en el tejido social de aquellos años, hasta los años 70, largos. Y digo largos porque, claro, sabemos que hasta el 85 hay mujeres ingresadas, o sea, encarceladas, como decíamos ayer, en el patronato y sin derecho, sin saber ni siquiera por qué estaban allí en muchos casos, ¿no? Entonces es una responsabilidad que toca muchos sectores y que todos estamos comprometidos de una manera u otra. Me había hecho unas notas, pero no he mirado nada, que tenía que ver con el mecanismo, que era tu pregunta concreta, ¿no? Bueno, he dicho ya que el trauma tiene dos tiempos, efectivamente, pero que hay tres posibilidades de lo traumático. Una es fijarse al dolor, quedarse fijada, no poder dialectizar el dolor. En mi caso concreto, en mi mecanismo subjetivo, que lo puedo elaborar ahora, después de mi análisis, porque naturalmente yo me analicé muchos años para poder, de hecho me hice psicoanalista, supongo, que para poder entender algo de mí misma, ¿eh? Luego ya viene todo lo demás, pero siempre mi relación con el mundo ha sido la pregunta por qué pasan las cosas. Entonces yo no me quedé fijada en el dolor, tampoco lo digo como un mérito, lo digo como la constatación de que hay distintas salidas, una quedarse fijada al dolor, otra es resistir, otra es testimoniar, que es otra. Yo recuerdo, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, que Primo Levi cuenta que en los campos de exterminio él hacía un ritual de despertarse por la mañana, lavarse los dientes con un cepillo inexistente, lavarse las manos, peinarse con un peine inexistente, limpiarse la cara, las uñas. Era un ritual que no había nada de todos esos elementos, pero a él le permitían seguir siendo humano, que no le despojaran de la humanidad. Y creo que ese ejercicio, que Primo Levi lo cuenta después, pero en el momento que le está pasando él no sabe por qué lo está haciendo. Quiero transmitir que tanto las mujeres que lo contamos, como las que no lo pueden contar o no pueden venir aquí a testimoniar, ninguna sabemos por qué pasaban las cosas, porque el trauma requiere de ser elaborado. No sé si me callo yo porque llevo mucho rato. Continuarem, farem una conversa, val? Doncs precisament parlant del trauma, tenim la Teresa Morandi, que és psicoanalista i psicòloga clínica i ha codirigit la primera recerca sobre trauma i transmissió generacional a Catalunya i ha escrit diversos articles sobre aquests temes amb la Mana Miñarro i amb altres col·laboradors. Jo escoltant una mica, no? I des del 2022 que vaig entrar en contacte d'una forma intensiva amb el patronato, m'ha vingut molt al cap, la meva mare, per exemple, no va passar pel patronato, ni mai ens va parlar d'aquesta institució, però era una dona que ens inculcava o ens transmetia aquesta por moral.
d'una manera molt forta, no? Aquesta por a transgredir algunes d'aquestes normes. No? Llavors, d'alguna manera, vosaltres, no? I tu concretament, que has codirigit aquest treball sobre la transmissió, aquesta paraula tan potent de la transmissió generacional del trauma, com s'ha produït en les dones que han passat pel patronato i per què la majoria han callat? Vale. Muchas gracias por estar aquí, por convidado a este acontecimiento importantísimo. En primer lloc, agafaria una miqueta més lo del trauma, per dir que és una paraula que ve del grego i que implica una fractura con fracción, és a dir, una herida oberta, una ferida sempre oberta. I que el trauma és un xoc, és un xoque. I una qüestió molt i molt important que totes heu dit i que ha sorgit també en el discurs de Pilar és que és impossible de dar sentido a lo que està passant. O sigui, aquesta és una de les coses que hem vist que en el patronat es dona també, però que quan vam treballar amb dones, homes, nens, adolescents de la guerra, la postguerra i la transició, evidentment tots feien referència a no sabien què estava passant, per què ens passava això que ens passa. Entonces, hay una pèrdua brutal de la trama simbòlica, diguéssim, en la que, com a éssers humans, estem agafats. O sigui, des de petits, es diuen la vida és així, tens que fer això, a l'altre, etc. És una pèrdua de sentit absolut que deixa evidentment a la persona en silenci, a la persona perduda, a la persona en por, etc. I em semblava importantíssim dir-ho, perquè l'hem vist en la pel·lícula, l'hem vist en tots els testimonis, que el trauma esta va ser una de les primeres qüestions que vam treballar en l'estudi, que era que el trauma es destrava, o sigui, es deixa sense un teixit al que poguéssim o que podem agafar. I apareix el dolor, un dolor, diria, com també separat d'aquesta possibilitat de donar una certa explicació. Primo Levi, que també és un elemento fundamental, él dirá, por primera vez nos damos cuenta que nuestra lengua carece de palabras para expresar este insulto, la demolición de un hombre. Diria la demolició d'una dona, la demolició d'un home, la demolició d'un nen, etc. I en terme, en la condició humana, també dirà que hi ha una distància entre el llenguatge de què disposem i aquesta experiència que sempre ens ha paregut inimaginable. Aquest és un panorama que va viure molta gent a partir del cop d'estat, la guerra, la postguerra, la retirada, l'exili, o sigui, un país que va quedar desbastat absolutament, no només d'éssers humans, sinó de tot el que podia ser pensament, canvi, etc. Molt i molt fort. I d'alguna manera la por es va instal·lar. La por, la vergonya, això té a veure, no sé si parlem ara, de la transmissió, es va instal·lar d'una manera on tu no podies reconèixer que eres republicà. I això va passar anys i anys. Jo me recordo a TV3, quan estàvem fent l'estudi, una senyora que estava en un programa de televisió que no recordo, que de cop parlaven una mica ja
democràcia avançada sobre el tema i la senyora va dir ai, és que jo no puc parlar perquè tinc vergonya perquè el meu pare va fer coses que estaven molt malament, molt dolentes. I quan la periodista li va preguntar quines eren aquelles coses dolentes que va fer el seu pare, era republicà. O sigui, que havia una vergonya instal·lada, un prejudici que, per suposat, tot el franquisme, i això ho hem estudiat molt també, s'ha encarregat d'alimentar d'una manera brutal. Inclús en les desaparicions de persones, en las fosas comuns, inclús en la imposibilidad de fer dons, que es uno de los elementos imprescindibles de elaboració de traumes. Entonces, 3 generacions, clar, vam avançar i el que veiem era que no només vam fer tot un treball transfronterer, amb gent que encara havia estat a la guerra, gent gran, etc. Però vam descobrir, pensant i treballant amb la gent, que no només havien estat els que havien lluitat, sinó tota la família, la gent que continuava, i van començar a treballar trauma i transmissió generacional. I el que diria, per no enrotllar-me molt, és que no hay un trauma heredado. No es que se herede el trauma de mi mamá de aquella manera, como la va a pasar, no. Sino hay efectos de los que no s'ha pogut parlar, de lo que no s'ha pogut dir, de lo que s'ha tingut que ocultar, perquè era molt perillós, això de dir no es pot mentir, els nens i les nenes no podem mentir, però no digueu perquè no sabem amb qui ho podem dir i què passarà. Per tant, és molt important pensar que hi ha moltes històries sobre trauma i a mi m'agradaria distingir, per una part, la qüestió psiquiàtrica del trauma, que Consuelo García Mesita li parlava i me decía jo no vull ser carne de canyó dels psiquiatres, però m'han dit que tinc estrès posttraumàtic. Ella ho diu sempre. Bueno, es un invento de Vietnam, el estrés postraumático. Todos tenemos traumas, o sea, tampoc passa res. El tema és això que s'estava parlant. Què fem amb això? I bueno, tenim exemples meravellosos entre les dones, les famílies, els homes, i nens i demés, que han escrit. O sea, no tothom s'ha psicoanalitzat, però algunos sí. Pero, por ejemplo, un ejemplo maravilloso para nosotros va a ser la Josefina Piquet, que era la presidenta de las donas del 36. Y la Josefina Piquet es va acompanyar durant anys a cada exposició que fèiem sobre el que anàvem investigant. I es va convertir, era una dona que va ser una nena que en la retirada a França amb la seva mare, el pare continuava militant a França, va patir els bombardejos de l'aviació alemana i a Figueres va quedar ensorrada en una casa i va perdre la possibilitat de parlar. No va parlar durant molt de temps. Quan la vam conèixer ja estava parlant i sempre diem que s'ha convertit, era una psicòloga infantil meravellosa, perquè realment, no havia estudiat psicologia, per suposat, però ja la portàvem a que sí pogués parlar de lo que pot sentir un nen, una nena petita i com treballar tota la seva subjectivitat. La Pilar Iglesias és doctora en filologia anglesa, educadora, feminista i investigadora i ha estudiat a altres institucions europees similars al Patronato de Protecció a la Mujer, especialment a Irlanda,
però també d'altres països, França, Dinamarca, etc. I ja s'ha dedicat una mica a fer una comparativa. És autora de Políticas de represión y punición de las mujeres, i el que ens agradaria que ens comentés la Pilar és aquests mecanismes de control sobre les dones, aquests mecanismes de vexació, d'humiliació i les conseqüències que han patit, comparativament, o sigui, tu, pel que has conegut del Patronato i de les altres institucions, hi ha esquemes semblants, són molt diferents, si ens en poguessis parlar una miqueta. Gracias. Voy a empezar por las similitudes, que son muchas. Y ya que antes se ha hablado de los edificios y de la importancia de los lugares, es que incluso cuando vemos los edificios que quedan todavía, o fotos de edificios, o que tienen ahora otros usos, por ejemplo en Irlanda, hay lavanderías de la Magdalena, conventos de lavanderías que ahora son sedes de universidades en algunas ciudades, o otro que se va a convertir en un centro de la memoria. Incluso su aspecto es muy cercano al de Peñagrande o al de Nuestra Señora de los Ojos Grandes o a Baeza, por ejemplo, ¿no? Esa cárcel del Patronato. Esos gigantescos edificios, generalmente situados un poco retirados, rodeados de muros, de verjas, que ya el propio edificio nos está hablando simbólica y realmente de aislamiento, de encierro, de represión. Son similares las causas, con todas las comillas del mundo, por las que son encerradas las jóvenes. También un paralelismo en las edades, aunque ahora comentaré cómo se rompía en Irlanda, pero suelen ser chicas a partir de 16 años hasta la mayoría de edad, pero de una forma muy amplia, es decir, que se puede extender por encima de esa mayoría de edad. Y esas causas son situaciones relacionadas con una moral sexual impuesta en el marco social, político y religioso, que no constituye delito para los hombres y que además va a suponer la detención, el encierro y el sometimiento a un régimen de castigo y de reeducación, iros imaginando las comillas todo el tiempo, sin que medie ningún tipo de juicio ni de sentencia, lo cual deja a la persona en una situación todavía de mayor indefensión que si hubiera habido un juicio, aunque fuese un juicio, en fin, con todo lo que pudiéramos criticar al tipo de justicia aplicada, y sin saber nunca, en muchos casos, ni el porqué ni el tiempo que va a durar ese encierro. Pero esto que habéis repetido vosotras de no saber por qué, no me lo puedo explicar porque me han detenido y no sé por qué. Hay un producto educativo hecho en Irlanda muy bueno, que es un vídeo que comienza con una chica adolescente que se está vistiendo, maquillando para salir, por ejemplo, un viernes cualquiera. Sale a la calle, es una chica del siglo XXI, y de repente una mujer vestida de negro, que podría representar a Doratrices Oclatas Buen Pastor o El Largo, etcétera, la detiene sin que la chica sepa por qué. Unos hombres, que muy bien representan el Estado y el poder patriarcal, se la llevan y empiezan a vivir en su persona lo que vivían las chicas que eran llevadas a los conventos de la lavandería o al patronato. Entonces tenemos ahí en la detención una similitud. ¿Qué hay detrás de esa detención? Que es de las primeras preguntas que yo me hice al empezar a trabajar sobre todo esto. Hay una concepción de mujer, de cómo tiene que ser una mujer, y además es una concepción que viene de muy lejos. Y pensando en un marco occidental, no solamente de Europa, voy a mencionar muy rápido otros países fuera del marco europeo, es una concepción que nos tenemos que ir desde Grecia, que bebe mucho de lo grecorromano y de lo judeocristiano. Y después, incluso cuando llega la Ilustración, recordar que nos quedamos fuera, tampoco somos ciudadanas. Y Rousseau mismo dice que Sofía está
para cuidar al niño. O sea, tampoco avanzamos mucho. Pero es que además, peor todavía, cuando la religión y la filosofía son superadas por el discurso científico y médico, desde finales del 18, todo el 19 y décadas del 20, lo que se va a decir desde la ciencia y desde la medicina es que somos débiles, histéricas, inferiores a los hombres. Nuestro único destino es procrear, pero al mismo tiempo somos víctimas de los procesos fisiológicos y de los órganos reproductivos. Es decir, un discurso que el discurso es loco en sí mismo, pero que es un discurso para arruinarnos la vida y para crear un destino para las mujeres que es únicamente ser seres al servicio de, fundamentalmente al servicio de los hombres y de la procreación, pero dentro de un marco, el matrimonio, el marco que sirva también al poder del Estado y al poder de lo religioso, con lo cual se va a crear una discriminación brutal, absoluta, sobre las madres solteras. Pensar que en la Irlanda de los años 20, que acababa de librarse con mucho sufrimiento y mucha violencia de un dominador, de otro imperio, de un colonialismo, de Gran Bretaña, llegan a escribir que el mayor problema de la nación irlandesa son las madres solteras. ¿Y a dónde llega la locura? Pero ¿cómo estáis diciendo esto de un país tremendamente pobre, con amplísimos problemas? Resulta que ese es el gran problema. Toda esta concepción, que es una concepción profundamente patriarcal, androcéntrica, está presente en Irlanda, en España y en otros muchos países. Porque ya los menciono muy rapidito porque se me acabará el tiempo. Encontramos casas de corrección dirigidas por hermanas del Buen Pastor, que su origen está en 1835 en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, pero también actuando entre los años 50 y 70 en países como Países Bajos o Francia, lo cual nos va como estremeciendo más. Las supervivientes de estos últimos países, por ejemplo, están también luchando mucho. Y nos encontramos la sistemática violación de derechos humanos, arrancamiento de hijas y hijos de madres solteras, también en esas mismas décadas del siglo XX, en países como Bélgica o como Inglaterra. Canadá en 2018 ha emitido un informe con una pública petición de perdón, etcétera, respecto a estas mujeres solteras a las que sistemáticamente se les arrancaba sus hijos y hijas para ser dados o vendidos en adopción. Esta concepción brutal es la que está detrás de la existencia de este tipo de instituciones. Además está el tratamiento, porque se aplica lo que se denominaba pedagogía correccional, que se acuña, se publican precisamente la fundadora del Buen Pastor, pero también algún sacerdote anglicano, publican libros sobre pedagogía correccional a finales del siglo XIX, 1954, publicación del Patronato Pedagogía Correccional. Y esa pedagogía correccional que se aplica a la infancia y a las mujeres, no tanto a los hombres, lleva sistemáticamente encierro, incomunicación, silencio, trabajo forzado, trabajo esclavo, prácticas religiosas impuestas, humillaciones continuas, es decir, todo lo que voy diciendo, lo que decimos aquí. He cogido trabajos hechos sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre Australia, y leo lo mismo, exactamente igual que en el Patronato. Y lleva también la violencia ginecostétrica, que está presente en esos exámenes ginecológicos, para ver si virgen o no virgen, esa cosa etérea de la virginidad, pero también en una atención pésima durante el embarazo y el parto. En el caso de las embarazadas, que en Irlanda iban no a los conventos lavanderías, sino a las casas de madres y bebés, pero el mismo sistema, y está presente, por ejemplo, después de arrancarle las criaturas, ese vendaje de pechos para retirar la lactancia de una forma salvaje, las humillaciones durante el parto, las adopciones forzadas y los secuestros directos de bebés, que ya hablamos de crimen de lesa humanidad. Así que todo eso lo tienen en común. Una diferencia a nuestro favor. Las lavanderías de la Magdalena
no dependían del Estado, el Estado estaba involucrado, pero durante tiempo dijo que no tenía nada que ver. Aquí sabemos que el patronato dependía del Ministerio de Justicia, tenemos un argumento más fuerte para requerir al Estado y todas sus instituciones, y tenemos cierta documentación en los archivos dependientes. Otra diferencia a favor de Irlanda, pero de la que estamos aprendiendo: la sociedad civil, con una enorme potencia y un enorme valor en un estado en el que tampoco era fácil, se puso en movimiento a partir de los años 90, sobre todo una fecha 2003, en que 3 mujeres ponen en marcha una asociación tremendamente potente, Justicia para las Magdalenas. Han conseguido que el Estado tenga que poner en marcha comisiones de investigación y esquemas de reparación respecto a las niñas y niños en las escuelas industriales, las mujeres de las lavanderías de la Magdalena y ahora las mujeres y las criaturas robadas en las casas de madres y bebés. Hay un trabajo conjunto de recogida de testimonios, de acciones de calle, de supervivientes, de investigadoras, de personas que crean a través de exposiciones artísticas, de novelas, de teatro, de películas, y con eso van consiguiendo que se haga mínimamente verdad, justicia y reparación. Yo intento inspirarme en ese modelo de sociedad civil para que lo impulsemos aquí también. Continuant, Pilar, fem la segona pregunta i farem aquesta vegada al revés, que pots continuar tu breument. Davant d'aquesta realitat, la preocupació que tenim, nosaltres els hi portem 20 anys, és a dir, ens porten 20 anys d'avantatge a Irlanda respecte a la generació d'un espai associatiu, tot i que hi ha hagut ja arreu de l'Estat diferents moviments que estan també funcionant, de supervivents organitzades. La gran preocupació que tenim en general és com arribem a temps, perquè aquesta veritat, justícia, repetició i garantia, reparació i garantia de no repetició, per moltes dones hi ha fet tard. És evident que la majoria, si contem que és una institució que va començar el 41 i va empresonar sense judici a dones de 16 anys del 41, doncs anem comptant i generacionalment moltes d'aquestes dones, algunes es van suïcidar, altres van morir de grans, moltes ja no hi són. Pot haver-hi familiars que poden reclamar els seus drets, però també tenim, com que ha perviscut tants anys aquesta institució, fins al 85, recordem-ho, és el 85, quan es tanca, i Isabel l'altre dia a Girona, a les jornades de Girona, ens explicava la implicació d'algunes dones per forçar aquest tancament. Moltes són ara coetànies nostres, que poden ser dones, que poden estar aquí, que poden estar a qualsevol de les xerrades que fem, o poden ser veïnes, poden ser familiars, poden estar en un casal d'àvies. La pregunta o el que demanem és, i us demano a totes tres, quines accions podem fer perquè aquest silenci que s'han refugiat moltes, sigui per la vergonya o perquè estan més còmodes en l'oblit, o perquè no han tingut eines per poder rescatar aquest oblit. Hi ha múltiples factors. Quin tipus d'accions es poden fer per arribar a aquestes dones, per acompanyar-les, perquè se sentin amb la força d'exposar-se o de, si més no, demanar ajuda o demanar que volen identificar-se i reconèixer-se com a supervivents d'aquesta institució i amb dret a reclamar el seu dret a ser reparades. Sí. Voy a ir luego inmediatamente a un concepto que para mí es clave, pero creo que hay productos que llegan más fácilmente a las personas para que se reconozcan, que pueden ser, por ejemplo, todos los productos audiovisuales, artísticos, teatro, que también es por donde empezó en Irlanda y es un elemento fundamental, porque a lo mejor
una mujer no va a acudir a un acto como este o no va a leer un libro más teórico, pero quizás si ve una serie de televisión, un documental en televisión, que no es que ese día va a salir corriendo ni tiene por qué hacerlo, a dar un testimonio, pero se va a ver reconocida. El concepto teórico que iba a decir, y lo he aprendido también leyendo de todo lo que se va cociendo en Irlanda, y creo que es muy importante, es el concepto de justicia epistémica, justicia del conocimiento. Lo voy a pasar a un lenguaje más sencillo. La primera justicia epistémica es que esa voz que se negó porque a ninguna de las internadas le preguntaban, incluso en aquellos casos de chicas que iban directamente a pedir protección al patronato porque no podían soportar la violencia que estaban soportando en sus casas, que estaban sufriendo en sus casas, por ejemplo, las violaciones de sus propios padres. Pero nadie abordaba lo que estaba sucediendo, simplemente las encerraban. Entonces, significa lo primero dar valor a la voz de las protagonistas, dar valor a la voz de las supervivientes y de las personas afectadas, que podrían ser en muchos casos esos hijos, hijas o otros familiares, porque evidentemente, y esto se planteaba igual, se ha planteado igual en otros países y de luego en Irlanda, es lo que le decían al Estado: ustedes que esperan a que se mueran todas las personas que han sufrido lo que allí llaman abuso histórico institucional. Entonces, ese dar voz significa, por supuesto, dar el valor a lo que dicen, pero además proporcionar medios para que puedan decirlo. Y nadie tiene por qué exigírsele a nadie que haya sufrido ningún abuso, que aquí ya no hablamos de una violencia individual, sino una violencia colectiva. Esto creo que añade también un aspecto específico al trauma, porque son violencias colectivas que se ejercían institucionalmente, por poderes institucionales. Entonces, hay que procurar crear medios para facilitar al máximo que todas las personas afectadas puedan reclamar sus derechos, puedan hacer escuchar su voz anónimamente si quieren. Es una condición indispensable, es no revictimizar, y esto tenemos que tenerlo clarísimo, y lo tienen que tener clarísimo las instituciones. Cualquier esquema de reparación que pongan en marcha, y de escucha previa que pongan en marcha, tienen que brindar todos los medios posibles. He visto algún país, no estoy segura si es Nueva Zelanda, no estoy segura, en el que han creado una oficina específica a la que se puede dirigir, está en internet, a la que se puede dirigir cualquier persona afectada, en este caso cualquier mujer afectada, porque creo que es Nueva Zelanda en la parte que tiene hacia las casas de corrección, y para que la acompañen personas expertas desde lo jurídico, lo psicológico, lo médico, lo que necesite, como si no sabe leer y tienen que acompañarla para rellenar la documentación necesaria. Eso es también una justicia epistémica. Te doy los medios y los recursos para que tú puedas tener derecho a la justicia a la que tienes derecho. Entonces, no basta con que, vale, aquí tienes una dirección de correo y toda la que quiera que se dirija. No. Hay que escuchar con todo el apoyo, hay que poner todos los medios, recursos, lo que implica voluntad política y dinero, para que efectivamente todas las personas afectadas puedan encontrar esos caminos, no exigir que sea la persona la que pruebe que fue represaliada, la que pruebe que fue violentada, sino que hay que crear los mecanismos para que se haga justicia sin revictimizar. Y precisamente porque otros países han puesto en marcha esquemas de reparación y han cometido errores o injusticias, y hay un corpus muy importante de gente revisando esto y tratando de mejorarlo, podemos aprender y podemos también decir a nuestras instituciones, cuando les reclamamos, que aprendan un poco de lo que ha pasado, que se lean lo que ha sucedido en otros sitios, que se informen para tratar de hacerlo de una manera más justa. A mí me parece que eso es un paso fundamental. Y luego todos los elementos de los que se pueda echar mano, muy sencillos, y vuelvo a referirme al arte, al teatro, a las performances, a los productos que se pueden exhibir por televisión, que sean lo más sencillos posibles, creo que eso también ayuda. Bueno, sí, estoy totalment d'acord amb Pilar, i sí, en el seu moment vam fer
una aposta per tot això, o sigui, des de parlar tot el tema de la dona i el sometiment a poder dir-li a les persones que tenien por i que no volien testimoniar públicament, cosa que era importantíssim, la possibilitat de hacer o de fer un testimoni a través d'un acompanyament. I això vam treballar i continuem treballant en la medida de lo possible i evidentment deixa impronta per tot el que té a veure amb les dones del patronat, perquè estan íntimament relacionades, o sigui, tot el que tu has explicat ara sobre la dona en el món i sobre la violència sobre la dona i sobre el patriarcado, evidentment són les mares que també les deien a les filles que necessitaven entrar al patronato. O sigui, pensem que no eren mares dolentes perquè sí, o sea, eran mares que estaban influenciadas evidentemente por tener una moral sexual para no ser criticadas, para no ser acusadas, para no patir més de lo que ya habían patido. Entonces, este es un tema fonamental a treballar, a pensar, a saber què ha passat, què pot passar, com això també deia Levi, tot el que estem parlant pot tornar a passar i tenim que estar d'alguna manera alerta. I una qüestió que em sembla super necessària és que efectivamente el silencio y el olvido tenen a veure amb el col·lectiu. O sigui que no hi ha subjecte humà sense col·lectiu. O sigui, és un impossible. Nosaltres, tota psicologia individual és psicologia social per a nosaltres. Vol dir que, malgrat que tenim la pinta de Woody Allen, que estem només con el pacient i escoltant i de més, no, evidentment, o sigui, no hi ha ésser humà, dona, home, etc., que no tingui una relació amb l'altre. I aquesta és una de les problemàtiques que tenim, la relació amb l'altre, i la relació dels altres amb un, i la relació de l'Estat. Entonces, crec que sí, per acabar, el silenci i l'olvido és importantíssim per a les persones que decideixen estar en silenci i en l'oblit. Però en el col·lectiu, el silencio y el olvido es una falta de ética cómplice con la continuación posible de cualquier barbarie. Y això tenim que tenir-lo absolutament present, lluitar en la medida de lo possible contra això i reivindicar una i una altra vegada el tema de que la reparació, la verdad y la justicia es lo que la dona, las donas, la sociedad necesita. Bueno, ante tu pregunta, que es muy concreta, ¿no? ¿Cómo acompañar? A mí se me ocurren 4 elementos imprescindibles. Uno es el trauma, que ya hemos hablado. Otro es la memoria en tanto que huella en el sujeto, la huella que queda. Otro es la segregación, concepto muy importante para entender lo que, por ejemplo, lo que ha comentado Pilar, ¿no? Como esto es transcultural y siempre tiene a la mujer como objeto a considerar al respecto, y además la imposición de modelos de cómo ser una mujer. Eso es algo que se ve también en el patronato. Nuestro delito sería no ser normativas genéricamente. Luego en la particularidad cada una van cambiando los relatos, ¿no? Pero lo genérico es no éramos normativas con respecto a lo establecido socialmente en ese momento en este país. Pero como vemos, me hubiera contado Pilar, no en este país, sino en todos los países, lo cual lo vincula a la cuestión del movimiento feminista de forma muy radical. Y el cuarto elemento es el negacionismo.
porque cuando hablamos de negacionismo muchas veces nos quedamos en pensar que algunas mujeres niegan lo que les pasó. Y yo pienso que el negacionismo es una cuestión estructural también. En los pueblos, los ganadores de cualquier guerra, de cualquier abuso contra el otro, hacen relatos históricos del lado del vencedor naturalmente y imprimen un carácter negacionista hacia las virtudes de los otros. ¿Qué ocurre? Que esto se transmite de generación en generación, lo he dicho antes, espera que quiero encontrar el punto, ¿no? El punto era que el trauma no se hereda, pero los efectos de lo traumático duran varias generaciones. Y creo que esto es importante para entender la importancia del negacionismo y cómo, para cambiar algo, tenemos que cambiar estas cuatro cuestiones. ¿Por qué? Althusser, se me ocurre, a partir de una cosa que has dicho tú, Pilar, respecto a la importancia de la superestructura ideológica para los posibles cambios sociales. Althusser decía que la ideología es lo imaginario más las condiciones reales del sujeto. Y podemos ver también cómo las condiciones reales del sujeto se articulan en la superestructura cultural, en la medida en que la articulación social venza de alguna manera en la contienda del negacionismo estructural de los pueblos, de que haya un relato de los, podríamos decir, perdedores, en este caso las mujeres, que pensar cuántas mujeres hay encerradas o no encerradas en el patronato desde el año 41 hasta el año 85. En el año 68 fue el Mayo francés, los Rollins existían, los Beatles, venían turistas, había, como decía ayer Consuelo, la revista Interview, es decir, había una serie de cambios sociales que por otro lado se negaba a nivel de los guardianes de la moral, ¿no? Que era quienes nos estaban condenando de la mano del Ministerio de Justícia. Molt bé, podríem continuar molta estona més. De fet, aquesta conversa, si anéssim entrant en profunditat, hi ha molt més matèria, no?, per anar desenvolupant, però crec que es tractava de fer una conversa, una primera aproximació, i que ara també hi havia interès en passar-vos la paraula a totes i tots vosaltres per si voleu fer preguntes, comentaris, i que aquestes dones, amb la seva expertesa i experiència, puguin compartir, contestar o reflexionar conjuntament. Que yo tenía entendido que Irlanda, ya por ser también un país tan católico como España, era por lo que ya existía la Magdalena, aquí han existido todos estos que hemos padecido algunas, pero has nombrado un montón de países que la pregunta es, que yo no lo sé y por eso lo pregunto, ¿también son tan católicos? ¿O es que aunque no sean católicos también son los hijos de su madre, haciendo estas cosas con las mujeres? Porque yo le echo la culpa a las monjas, pero hay países en que no hay monjas, o sí que hay monjas en todos esos. Bueno, no sabía si funcionaba o no. ¿Vamos pregunta por pregunta o se recogen más? Sí, vamos a ver. Lo que sí observamos en todos los países es que hay como una alianza entre el poder político y un poder religioso, que no tiene siempre por qué ser la Iglesia Católica. Una alianza de la que ambos poderes se benefician y parte de la sociedad también se beneficia. Pero
sí que creo que hay, mi interpretación es esta, desde luego también desde un análisis feminista, porque es el único que sé aplicar, hay siempre un sistema de dominio que está por encima, que es lo que llamamos sistema patriarcal, androcéntrico, porque lo es. Y eso es lo que encontramos en un país en otro. Y cuando insistí un ratito en esa construcción de la mujer, esa idea misógina de desprecio, es que fíjate, se llegan a dar cuestiones así de curiosas. Me he encontrado, y además esto lo he trabajado muy recientemente, varios países latinoamericanos, después de la colonización, y esos países son Argentina, Chile es el primero que en 1855 lleva a las hermanas del Buen Pastor, después van a Argentina, Ecuador, Perú, también en Brasil, Paraguay, y me reservo uno que me estremece más porque además lo conozco y lo quiero mucho, Uruguay. Un país que desde el primer momento en su constitución se declara laico, que prohíbe los elementos religiosos en las escuelas. Después también le tocó una terrible dictadura, pero como sabemos. Pero vamos a ver, un país que tiene el laicismo en vena. Sin embargo, cuando crean prisiones que no sean mixtas, resulta que se llevan a las hermanas del Buen Pastor para los correccionales y prisiones de mujeres. Entonces, esto te quedas, leía a una autora argentina, ella lo decía respecto a Argentina, donde, por ejemplo, las prisiones en Buenos Aires y en otras ciudades, por ejemplo en Córdoba, estuvieron durante décadas las prisiones de mujeres dirigidas por las hermanas del Buen Pastor. Y esta autora se hace una pregunta que la hago bien: ¿cómo esto es posible? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la pregunta queda ahí. Yo creo que hay varias cuestiones. Si de alguna manera en esa superestructura valemos menos, a los estados cuando están decidiendo, además dar un trato más humano, es que son estados liberales y quieren hacer unas cárceles que no sean medievales. Entonces se van a preocupar más de cómo hacer esas cárceles. También tenemos que pensar en la criminología de finales del siglo XIX, el señor Lombroso y compañía, que después le seguirá el Vallejo Nájera, han bebido de esas fuentes, ¿no? Pero las mujeres somos otra cosa, y una cosa peor. Cuando se estudia a las mujeres, ni siquiera la concepción de criminología es igual para los hombres que para las mujeres. El Estado se va a tratar de preocupar de crear unas prisiones donde, por ejemplo, se incorpore el trabajo, una cierta educación o formación para que sean ciudadanos productivos para los varones, pero entonces con las mujeres que salga lo más barato posible. Y aquí entramos en otra vena que es la económica. ¿Quién lo va a hacer aparentemente más barato? Las monjas. Las monjas se van a beneficiar, por supuesto, del trabajo esclavo. Todas estas instituciones en todos los países llevan doble trabajo de las mujeres, o triple. Limpian y hacen la comida, etc. O sea, todo el trabajo reproductivo de mantenimiento de los propios establecimientos. Trabajan para afuera, sea lavando, sea bordando, siempre con profesiones muy feminizadas, y en muchos casos, si están embarazadas, les roban los bebés, o sea que es otro trabajo reproductivo más. Es así de terrible. Estoy describiendo lo que es. Entonces los estados de alguna manera se ahorran un dinero, no tienen que formar profesionales para atender a las mujeres. El poder religioso sigue manteniendo también ahí un área enorme de poder. Yo digo una frase un poco, que es que cuando miramos a distintas épocas y países, vemos que entre el poder político y el poder religioso establecen una especie de canje de cromos, y esos cromos somos las mujeres y la infancia. No sé si esto te contesta un poco, pero realmente cuantos más países vas leyendo en esto, más te vas chocando con el tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Me parece muy interesante esta charla, ¿no? También tratar como desde el psicoanálisis este tema. También me parece muy pertinente haber visto los documentales antes de la charla. El título del documental Auschwitz, ¿no? Como algo de un agujero que queda en la historia de manera colectiva,
quizás como decía, que hablábamos de esto del negacionismo, ¿no? A nivel colectivo, pero también como a nivel familiar o de la transmisión de este trauma. Y también me parecía muy pertinente la escena en la que la hija le dice a la madre como, bueno, yo percibía algo por cómo yo me relacionaba con los abuelos, que no era igual como lo hacían las primas, ¿no? Como esto que decíais vosotras, que bueno, no es que el trauma se transmite de manera literal, sino que estos agujeros, estos buits, ¿no? Se van como transmitiendo en las historias familiares y bueno, quería preguntar cómo el psicoanálisis trata eso, ¿no? A nivel colectivo, pero también a nivel como individual, porque también hay algo del psicoanálisis que es muy de la sesión entre un terapeuta y el paciente, que es como un espejo, ¿no? Entonces hay algo también a nivel individual, y también me resuena en otro tipo de traumas. Aquí estamos hablando, por supuesto, del patronato, pero por ejemplo mi familia, que es de origen judío, había una gran persecución de los judíos en Europa, antes incluso de que suceda todo el tema del nazismo y en Alemania, sino que había una gran persecución, y entonces la familia de mi madre pues no se hablaba del tema porque era un tema tabú, ¿no? Era como lo no dicho. Y eso ha quedado como un buit o como un gran agujero en nuestra historia familiar, y entonces ha hecho que, por ejemplo, no tengamos información de los orígenes de esa familia, ni siquiera de cómo se escribe exactamente el apellido, aunque luego han emigrado a Argentina, pero ese agujero realmente quedó, ¿no? En la psiquis y en la historia familiar. Entonces, bueno, quería preguntar cómo el psicoanálisis trata esto, que me parece como muy interesante. En la primera parte, ¿no? Se ve perfectamente en el documental la diferencia de ser madre o abuela, mientras que además está muy bien hecho, es muy bonito, porque Mariola es muy verdadera, ni oculta ni muestra, sino relata su testimonio. Y se ve claramente como para la niña, y además hay un diálogo concreto sobre eso. Una cosa es la madre de Mariola y otra cosa es su propia abuela. Y eso es una realidad. Yo he dicho al principio que soy una de las niñas donde la lengua le fue prohibida. En cambio, mis hijos hablan catalán perfectamente, mi hermana, 7 años más joven también, porque lo que se ejerció sobre mí no ocurrió por lo tanto, mi hermana no tiene los mismos padres que yo, ¿no? Y entonces mis nietos no tienen la abuela que yo tuve como madre, ¿no? Son personas totalmente... No sé si Mariola está por ahí, estarás de acuerdo conmigo. Es raro, porque son sesgos de transmisión que forman un puzzle, y es el puzzle de la memoria familiar, ¿no? Pero incluso, yo soy la mayor que lo veo, esto que tú dices, ¿no? Esta diferencia, yo hasta las pequeñas se notaba, o sea, eran otros padres. De hecho, mi hermana y yo tenemos una broma que cuando estamos padres le decimos tu padre o tu madre, ¿no? Ahora ya no están muertos, pero como estaban vivos, tu madre, no sé qué. Y es verdad, está bien dicho, porque mi madre no es la madre de mi hermana, no tiene nada que ver, aunque sea la misma señora, ¿no? Luego la cuestión judía es también muy complicada, y tú sabes perfectamente que el padre del psicoanálisis era judío, y las dificultades del pueblo judío con la transmisión son harto conocidas, porque tanto los judíos del este de Europa porque tú has hablado de antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces las migraciones de principios de siglos también tuvieron muchas consecuencias y había un secreto familiar.
Hay una película inglesa que recordaréis que se llama Secretos y Mentiras, que a mí me pareció una película maravillosa, porque lo que se oculta en una familia es precisamente lo que sale como síntoma. Y creo que te paso la palabra porque tú lo puedes desarrollar perfectamente. Bueno, no sé. Del pueblo judío también sale como síntoma. A mí me ha pasado lo mismo. Mi madre no es la misma madre que tuvieron mis hermanos. Ya somos tres. Tenemos una asociación. Hacemos una. Pero a mí, lo que Pilar había dicho antes, Pilar Iglesias, sobre las mujeres y el catolicismo, que yo vengo de una cultura española, italiana, pero laica, absoluta y total, me hace pensar siempre en las monjas, mujeres, que se dedican a reprimir a las mujeres, ¿no? Este es un tema que creo que le hemos dado, hay trabajos sobre el tema, no demasiados, pero es una cuestión en donde cómo se juega la crueldad, la rabia, el haber tenido que pasar la envidia, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, es un tema que creo que no podemos dejar de pensar. No todas las monjas son iguales, ha habido monjas bonitas, dicen, no sé, no tuve experiencia, pero de hecho hay algo de que el patriarca sabía poner a la capataza, capataz, no sé cómo decirlo, de cuidadora de las ovejas descarriadas, ¿no? Este tema es un tema que se está un poco pasando ya, porque bueno, hay mucha menos gente que entra a ser religiosa. Ese es un tema. El otro tema son cómo trabajar el trauma o los traumas, ¿no? Creo que lo singular de las situaciones de cada uno, y es riquísimo el trabajo que las personas hacen. Creo que está muy de moda también, eso hay que tener mucho cuidado, porque resulta que hoy en día todo el mundo ha salido esta cosa americana de todos tenemos un trauma y si hacemos un jueguito y no sé qué y no sé cuánto, encontramos justamente el trauma preciso y a partir de ahí lo podemos arreglar. Si lo encuentran, cuéntenme, pero creo que el trabajo es más complejo y sí que las sociedades, ese es el otro punto, o sea, que era lo que decía antes, o sea, las sociedades, todo ser humano es un ser social, es un ser de colectivo, o sea, no podemos vivir sin otros, por lo cual los otros también tienen que ir trabajando y pensando cómo está afectando. Yo creo que en el tema de la guerra, la posguerra y la transición ha sido maravilloso el trabajo que se ha hecho, la verdad que sí, y sobre todo los primeros que empezaron a poder recuperar palabras fueron los nietos, o sea, la tercera o cuarta generación, que querían saber, un poco lo que tú dices, ¿qué pasó con mi familia? ¿Qué hicieron en mi casa? ¿Qué fue lo que movió a que nos hayamos ido a otro país? ¿Qué fue lo que significó? Entonces, los nietos, Tormo, que es un valenciano que ha trabajado en las fosas de Liria y de Paterna, tiene un trabajo maravilloso introduciendo en el tema del trabajo con la memoria democrática a las nuevas generaciones. Vosotros decíais, qué alegría hoy poder escuchar a gente joven que ha planteado estas cosas. Bueno, tenemos que ser un poco más optimistas y realmente pensar que hay mucha gente trabajando en este sentido, aparte de nosotras, creo que está muchísima, acaban de tener unas jornadas maravillosas en Girona, el patronato en este momento nadie podría decir que no sabe de qué se trata, y bueno, esas son las maneras de trabajar los traumas y darles un lugar entre nosotros,
¿Qué implica? ¿Un lugar de menos sufrimiento? Sí. ¿Un lugar, digamos, de resolución? No, no se curan los traumas, pero se habla, se escribe, se dibuja, se pinta, se crea, se dialectiza. Y entonces eso es lo que de alguna manera estamos intentando que pase de las maneras posibles y cercanas de cada una, ¿no? Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, voldria comentar només que tu deies que s'ha fet un treball meravellós, però s'ha d'admetre també que fins i tot en el treball de recuperació de la memòria s'ha oblidat aquest patronat, no? Hi ha hagut aquest buit també de la història, no? Quan mirem les propostes didàctiques a les escoles per fer memòria, per treballar la memòria del franquisme i del postfranquisme, doncs no existeix, el patronat no està identificat, no? Ni aquest nacionalcatolicisme que és evident que està trobant més països que ho fan o eleva a una categoria més del patriarcat en general, però no podem oblidar, i ahir també sortia aquesta pregunta a Girona, no? Que aquí passa en un moment molt concret que està vinculat a una dictadura franquista, que el nacionalcatolicisme està de bracet de la dictadura i que el sistema psiquiàtric, el sistema sanitari i sobretot la psiquiatria està al servei del nazisme, d'una idea nazi, no? De l'eugenèsia, de purificar la raça. I aquí les dones, com molt bé heu expressat, són un producte de segona categoria, no? I la salut mental de les dones en el patronato pot ser motiu per ingressar-hi, però també és conseqüència d'haver-hi passat, perquè els tractaments, i ho heu vist en el documental, els tractaments, els xocs, els electroxocs, els comes i la medicació que se li dona a les dones, això també ho relata, no? La Maria Fons quan explica la medicació que ella deixa de prendre's, si una persona no tenia un problema de salut mental, l'acaba tenint gràcies a això, no? Per tant, diria que són fils per anar estirant aquest fil vermell, no? És un fil que té molts quilòmetres, no es pot estirar moltíssim. No sé si voleu afegir alguna cosa, crec que tenim uns minuts encara, que sí? Por cuestión de Irlanda, yo cuando me metieron en el patronato me sacó un abogado antifascista que iba a penal y defendía juicios de presos políticos de la época. Y gracias a quién? A un novio que luego fue mi marido, ¿no? Entonces, primer señor implicado en la historia. Pero mi segundo marido, porque me llevo muy bien con él, pero me divorcié, es el padre de mi hijo, me dice, vamos al cine, vas a ver una película que te va a impresionar mucho. Hago un preámbulo y es que yo nunca oculté lo que me había pasado en el patronato, tampoco puse un anuncio en el periódico, luego sí que salía en El País, pero eso ya hace poco. No lo negué, pero tampoco lo oculté, de tal manera que mis amigos, mi familia, mis hijos, que primero pequeños y ahora son adultos, sabían que yo había estado encerrada en las monjas, ¿no? Es así como se nombraba antes, encerrada en las monjas. Entonces esa película que me revolucionó la cabeza, fuimos al cine y este segundo día dije, te va a impresionar. Íbamos, me acuerdo él, mis hijos, mi sobrina Olga, que es actriz y que dice que es actriz por esa película, y entonces vimos Las Hermanas de María Magdalena. Yo me empecé a ver la película, me puse a llorar y dije, yo he estado ahí. Y efectivamente me impresionó mucho y todavía la recuerdo con emoción. Lo digo por la importancia de actos que transmitan algo verdadero de lo que nos pasó. Pero para no repetirlo, para precisamente que produzca efectos. Porque hablábamos de las monjas como modelo represivo de las mujeres,
Pero también está la transmisión en la ablación en África, por ejemplo. Mujeres que son cómplices del patriarcado contra las propias mujeres. La lucha de la ablación en África es una lucha también muy importante, y las transmisoras de los valores patriarcales son otras mujeres. Es que no quiero que se me olvidara. No, perfecto. Y el mundo psiquiátrico que existe incluso hoy en día, que en el corto que vimos antes, el documental, hablamos poco de ese documental, no del Sweet, sino en donde, bueno, todo el tratamiento a la homosexualidad ha sido terrorífico, también desde el campo de la salud mental. Y, bueno, de la mal llamada salud mental, desde la psiquiatría, diría yo, porque hay una salud mental que habla evidentemente de las personas, y otra psiquiatría que en este momento está dedicada a pelearse con los que son bastante progres en el campo de la psiquiatría y a apostar a tope por todo la medicación y todo biomédico, la deriva biomédica terrible, que es la que estaba en juego con... Bueno, Vallejo Nájera, además de bio, era sobre todo un fascista, que es el... Tengo que decir que no era el Vallejo Nájera del libro, porque por ahí no lo era o el hijo o el sobrino, pero era el Vallejo Nájera, sí. que llamó la cama. Y también en ese sentido hay otra lucha maravillosa de hombres y mujeres en primera persona para que esto también tenga otro lugar. O sea que por cierto, en primera persona, pacientes que han pasado por la psiquiatría y que están trabajando en el tema de derechos humanos, están cerca de la cuestión del patronato y están cerca de lo que significó, por ejemplo, la cantidad de muertos en el hospital de San Boi en la guerra civil, que fue una cantidad absoluta de gente que dejaron morir en el psiquiátrico y que están en el Camposanto de allí. Entonces, quiero decir que son todos sectores que por un lado, es lo que tú decías, ¿no? Son la parte negra del sistema, y que por otro lado son la parte que están luchando también por los derechos humanos de las personas. De hecho, solamente es una cosa para ahondar en lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo empieza la historia de Hitler? Con los ciudadanos improductivos. Empieza con los psiquiátricos, con las personas que tenían algún tipo de tara física, y es primero los ciudadanos improductivos. Por ejemplo, la hija de Joyce, Lucía, muere en un psiquiátrico en unas condiciones terribles. Es Joyce el escritor que puso a trabajar a los intelectuales 300 años. O sea, no estamos hablando de cualquier escritor, ¿no? Y fueron los primeros, por ahí empieza. Por eso tratar bien a todo lo que tiene que ver con la salud mental es la salud también de un pueblo. Sí, siendo con esto ya dos líneas que creo que tenemos que terminar. Vamos a ver, ninguna de estas instituciones en ningún país existe aislado. Hay un investigador y además muy activista en el tema del abuso histórico institucional en Irlanda, James Smith, que utiliza la frase la arquitectura de la contención. Es decir, toda esta serie de establecimientos, no ya las prisiones oficiales, y por supuesto están incluidos los psiquiátricos, orfelinatos, etcétera, etcétera, que además tienen vasos comunicantes bastante claros en cuanto empiezas a estudiarlo y que se constituyen en esa especie de agujeros negros donde la propia sociedad y sus estados va tirando a parte de la población, ¿no? Entonces, sí, absolutamente. Entonces es importantísimo, pero es que esto lo vemos en un país y en otro. De lo que hablabais también de las familias y de lo social, pueblos indígenas de América del Norte, y esto ha salido porque el arrancamiento de bebés
y de niños y niñas a familias indígenas en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, fue un crimen, un genocidio cultural brutal, y también han puesto en marcha esquemas de reparación y tal, muy recientemente, pero muy recientemente. Y como lo han hecho también estableciendo acuerdos y dando voz a representantes de esos mismos pueblos indígenas que sufrieron esa violencia, uno de los conceptos con los que juegan es el de las 7 generaciones, porque hay como una creencia de que tanto el trauma como lo positivo, es decir, va a transmitirse en 7 generaciones. Si aquella brutalidad, aquella violación de derechos humanos puede haber causado ese daño, al repararlo también hacemos un beneficio. Y yo lo que quería terminar era un poco invitando a que cada cual en el área que se mueva, vea de qué granito de arena puede contribuir, que puede ser organizar cosas de este tipo, que puede ser desde el arte, desde la literatura, desde el teatro, y desde luego llevar todo esto a la educación. La educación, por muy mal que esté, siempre está muy mal, pero es un espacio privilegiado, tanto de gente muy pequeñita, de primaria, secundaria, la academia, donde cada día hay un grupo de personas a las que se puede transmitir algo o con las que se puede intentar pensar algo. Es fundamental. En Irlanda ya han conseguido que sea una materia que se dé al nivel equivalente de cuarto de la ESO, del final de la secundaria obligatoria, se hable y se conozca las lavanderías de la Magdalena. Y hay un montón, antes hice referencia a un producto educativo. Aquí se va trabajando ya en productos educativos. Yo ahora mismo, el lunes, estaré en unas jornadas, hemos hecho la primera sesión con otras compañeras, la primera sesión estuvo también María, con profesorado sobre esta represión de las mujeres, esta represión específica de las mujeres en el marco del franquismo. Súper importante, educación formal, no formal, que lo llevemos por ahí. Hay materiales, y ya quería terminar también con una cosa: si hay alguien que tenga interés en cualquier material de lo que dispongo, bueno, yo tengo una página que darme a Edu con mis apellidos, o sea, mis 2 apellidos y el nombre, donde voy colgando capítulos de libros. Tengo 2 capítulos de libros precisamente dedicados a cómo incluir el patronato en educación, o cualquier material, las memorias que hemos ido poniendo en común, pues os ponéis en contacto conmigo i us lo passo a quien quiera. Doncs bé, Pau, hauríem d'anar acabant, i crec que justament per garantir aquesta veritat, justícia i reparació i garantia de no repetició, són moltíssims els àmbits on cal treballar, i n'hi ha un, que és el polític, que és el que les institucions han de donar la cara, han d'investigar, perquè molta d'aquesta veritat, si no hi ha una llei que obligui a obrir arxius, a posar-los a disposició, o, per exemple, que aquestes institucions que han sigut repressores no puguin estar fent la mateixa feina, rebent premis, rebent subvencions, com està passant actualment amb les congregacions, o saber, penseu que quan la Generalitat incorpora aquesta estructura, amb aquesta estructura el 81 és amb la que crea els mecanismes de la protecció a la infància. L'actual Gaia neix d'aquest sistema funcionarial que queda incorporat, i per tant, si són moltes coses a obrir, a destapar, a demanar responsabilitats i a demanar que es posin al servei de la investigació, de la feina de difusió, perquè tenim uns joves que, si desconeixen aquesta realitat, es poden atrevir a dir, com està passant, que la dictadura no va ser dolenta, per exemple, no? Per tant, és imprescindible que les noies, sobretot, tots, nois i noies, però les noies han de conèixer que hi hagi això. Per això, petites coses com que el Parlament hagi aprovat una comissió d'investigació és important, ho serà molt més, i ho serà també que l'Estat, la llei de l'Estat, inclogui el patronato. Això és lluita que també es fa des d'aquesta incidència política, perquè són molts àmbits, és l'acadèmic, és el de
l'acompanyament psicoanalític i a la salut mental, és el de l'activisme feminista, és el educatiu, és el de la incidència política, és el de la divulgació, difusió periodística, documental, és el creatiu, literari i artístic de la ficció i de la recreació de la història perquè arribi. Per tant, hi ha moltíssima feina perquè tot i que hi ha hagut aquest silenci encara hi som a temps. Encara hi ha moltes dones que viuen i que poden tenir encara l'oportunitat i per tant agrair moltíssim les jornades, la feina i aquesta taula. Moltes gràcies.